Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a mi charla Mejores prácticas en modelos tabulares de Power BI. Espero que los próximos 50 minutos sean muy provechosos para ustedes y que lo que vamos a ver a continuación pues les sirva muchísimo en su día a día. Y agradezco enormemente a los organizadores de este gran evento, la NetCoreConf, por haber seleccionado mi charla. Para mí es un verdadero orgullo estar acá entre tanto profesional que admiro y entre tanto talento. Así que bueno, muchísimas gracias y cuenten conmigo para lo que sea. Y sin más, pues comencemos. Antes que nada, quiero agradecer a los sponsors: Microsoft, Plain Concept, Avanade, Dyna Hosting, Everest, Intelequia, Ilitia, Encamina, Verne, Insight, Raona y Sesionades.com. Sin ustedes no sería posible hacer este evento. Así que les damos las gracias por permitirnos llevar un poquito o aportar nuestro granito de arena a la comunidad y aumentar el conocimiento colectivo de las herramientas que tanto amamos ustedes y nosotros y la comunidad en general. Así que muchas gracias. Yo soy Ricardo Rincón, soy consultor Senior Business Intelligence en Bismarck, una empresa española especializada en Business Intelligence con tecnologías Microsoft. Me especializo en Power BI y análisis service tabular. Soy cofundador y coadministrador del canal de Telegram @Power BI Español, con casi 6.000 usuarios actualmente. Soy copresentador del Power BI Quiz en español. Soy certificado Microsoft en Power BI, en BI Reporting y en Data Management y Analytics. Mi blog es bitodata.com y allí tienen el resto de mis datos de contacto. Estoy a la orden para lo que necesiten o para cualquier duda que tengan. Entrando en materia, ¿quién define lo que son mejores prácticas o cómo se definen? Esto lo voy a pasar muy rápido porque queremos que el tiempo gastarlo en la práctica, pero bueno, quería que supieran un poco de lo que es la historia de cómo se definen las mejores prácticas. El tema del Data Warehouse y el modelado dimensional tiene décadas entre nosotros. Y gigantes del Business Intelligence como Ralph Kimball y su grupo, Bill Inman, entre otros, han definido durante los años y con la práctica lo que son las mejores prácticas basadas mucho en el ensayo y el error, en lo que funciona en la industria, entre otras cosas, ¿no? En pantalla tenemos algunos links, pueden cuando estén viendo esta charla apretar pausa y ver cada uno de los links y ver reglas definidas directamente por Kimball, aunque podemos conseguir en sus libros, en todas sus publicaciones, muchísimas de estas reglas. Hay algunas que están consolidadas en blog post directamente y ahí podemos verlas. Entre estas que estamos viendo en pantalla, pues son una pequeña muestra de la cantidad del enorme cuerpo de conocimiento que hay en cuanto a lo que es Dimensional Modeling y Data Warehouse. No solo Kimball, también Inmon, nombres más recientes como Christopher Adamson, que es el autor del libro de Star Schema, ese que recomiendan los UI in a Cube. Organizaciones como DAMA y The Data Warehouse Institute también definen best practices en función por lo general a cuerpos de conocimiento creados en base a la práctica empresarial, ¿no? Porque el Business Intelligence nace de la propia empresa, ¿no? Como su nombre lo dice, y de la práctica empresarial. Igualmente las empresas definen reglas por lo general orientadas a sus propios productos. En pantalla vemos ejemplos de libros de Oracle, de IBM, de SAP y por supuesto de Microsoft. Bueno, podemos ver que el de Microsoft está escrito también por el Kimball Group, donde definen reglas, muchas orientadas a su suite de herramientas, pero que pueden, la mayoría o algunas, o algún porcentaje, es cross technology. O sea, son reglas que tienen que ver más con la parte conceptual o con la práctica, con la estandarización de la práctica, que con una tecnología específica. Porque es importante estar claros de que el Business Intelligence y estas buenas prácticas nacen de la práctica, realmente. Nacen de la empresa, nacen en la empresa, no nacen en las universidades, como pasa con otras áreas de la tecnología,
como el propio área de base de datos que está basada en conceptos matemáticos, el modelo relacional, en conceptos de matemática booleana y todo eso, la inteligencia de negocio, nace en las empresas y crece y se desarrolla en las empresas que utilizan esta herramienta, hacen proyectos de business intelligence o de data analytics, de la mano de estas otras empresas que son las que proporcionan las tecnologías para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, están basados principalmente en la experiencia y en lo empírico, en proyectos reales. Y la base es el negocio y la industria. En el caso de los autores como Kimball, Adamson y Inman, bueno, sus buenas prácticas son más agnósticas y orientadas a ser aplicadas en cualquier tipo de tecnología, inclusive directamente sobre tecnologías relacionales, por ejemplo. Y en el caso de las prácticas creadas por empresas, bueno, obviamente van más orientadas a los productos, pero en cualquier caso, muchas de estas prácticas son cross a diferentes stacks tecnológicos. En el caso particular de Power BI, heredamos. Power BI se basa en los modelos tabulares, en análisis service tabular, y heredamos muchas reglas de todas estas décadas de Business Intelligence y Data Warehousing, ¿no? Especialmente de la tecnología precursora que es análisis service multidimensional de Microsoft. Bueno, grandes expertos, no solo Microsoft, sino muchos implementadores de altísimo nivel han definido, han estudiado, han implementado y han definido muchas de estas buenas prácticas que nosotros heredamos en los modelos tabulares. Y por supuesto, en el caso específico del análisis service tabular, tenemos un conjunto de personas maravillosas que han hecho investigación, igualmente naciendo de la práctica, pero llevándolo luego al campo más de la experimentación. Son muchos, como para nombrarlos, pero liderados principalmente por los italianos de SQL BI, Marcos Russo y Alberto Ferrari, quienes han hecho un trabajo maravilloso de investigación y divulgación de lo que son temas relacionados a rendimiento, escalabilidad, DAX, etcétera, modelado en análisis service tabular. Ahí tenemos una muestra en pantalla, tenemos 5 entradas particulares que tienen que ver con investigación y buenas prácticas en análisis service tabular, y uno de Chris Webb, que aunque está más orientado a Power Query actualmente, es uno de los principales expertos mundiales en Power Query, también ha investigado mucho y todavía publica referente a análisis service tabular, ¿no? Igualmente, no solo la optimización de la capa semántica es importante para nosotros, sino también a nivel de lenguaje M hay ciertas optimizaciones, y el mismo Chris Webb es el que lleva la vanguardia, si se quiere, en divulgación en este caso, junto con otras personas grandísimas como Inke Feldman, una consultora espectacular y MVP alemana, que también investiga muchísimo en temas de optimización en Power Query, ¿no? Bueno, y otra gran cantidad de empresas y consultores. Microsoft, en función de todo este cuerpo de conocimiento y aprovechando la oportunidad de que nace la herramienta Tabular Editor, con un módulo que se llama Best Practice Analyzer, no nació con ese módulo, ese se creó después, que nos permite hacer análisis automático basado en reglas, hace un compendio de esas reglas, de todas estas reglas que son útiles para los modelos tabulares o las más importantes, y le encarga a este señor Michael Kowalski, que es un Principal Program Manager en Microsoft y todo un crack tanto en desarrollo como en modelos tabulares, que tome el módulo de Best Practice Analyzer que desarrolló Daniel Oettinger cuando creó Tabular Editor como una extensión de Tabular Editor, y tome las reglas que hizo Daniel. Daniel también es un crack, un hiper crack desarrollando y construyendo y con modelos tabulares, digamos. Y él construyó el Best Practice Analyzer como parte de Tabular Editor e incorporó el primer conjunto de reglas. Luego Microsoft le encarga a Michael que tome esas reglas y las formalice y haga un conjunto de reglas más amplio, oficial para análisis service tabular, que salieron en esta entrada de blog que vemos acá. Ahí están tanto las reglas como las instrucciones para utilizarlas directamente. Ya Daniel Oettinger había puesto un conjunto de reglas que se puede descargar, pero las oficiales actualmente son las que publicó Michael Kowalski. De Michael vamos a hablar mucho también en el demo, porque no solo ha hecho estas reglas, sino que también hace scripts para Tabular Editor espectaculares. Digamos que Daniel sentó las bases para todo esto sobre el trabajo
de mucha gente, especialmente los italianos, en temas de modelos tabulares con la herramienta Tabular Editor, pero Michael desde ahora que Daniel está un poco más ocupado en la versión 3 de Tabular Editor, Michael Kowalski ha tomado como la batuta en desarrollar scripts tanto para BPA, para el Best Practice Analyzer, como para una multitud de temas relacionados con modelos tabulares y automatizaciones para el scripting avanzado de Tabular Editor. ¿Cómo aplico esto? Bueno, es muy sencillo. Tengo las reglas. Lo importante es saber que las reglas existen, que tienen un origen y un fundamento. Podemos descargar el archivo de reglas que construyó Michael o el de Daniel, que también es válido del anterior. Los dos son muy buenos. Y utilizando el Best Practice Analyzer de Tabular Editor, hacer un análisis automatizado de si se quiere, del cumplimiento de nuestro modelo tabular de todas esas reglas de mejores prácticas. Todas estas reglas están en un archivo bpa-rule.json. Ahí está el archivo original, ese que está allí. Ahí lo podemos conseguir, que escribió Daniel Otiker. Y luego Michael Kowalski escribió el oficial que vimos en el blog de Microsoft, que lo pueden conseguir en la dirección que estamos viendo en pantalla. Ahí se puede descargar. Esta es la estructura de una regla BPA. Es un pedacito de código JSON que tiene estos campos que están aquí: el identificador de la regla, el nombre, la categoría, el porqué de la regla en la descripción, la severidad que tiene, el scope de aplicación, o sea, en qué elemento del modelo se aplica, la expresión, que es una expresión escrita en LINQ, y la expresión que corrige el daño en el caso de que apliquen en expresiones sencillas, y a partir de qué nivel de compatibilidad esa regla debe ser evaluada, ¿no? Un archivo de reglas contiene n reglas como esta y son las que se cargan en Tabular Editor. Así se ven las reglas en Tabular Editor. Esto mismo que vimos acá. En Tabular Editor podemos crearlas también directamente, o podemos hacer el archivo directamente así. Fíjense que son los mismos campos. Lo único que no podemos hacer en Tabular Editor es el Fix Expression. Tenemos las conexiones de reglas BPA que las colocamos bien sea en la ruta que está aquí arriba para que apliquen a un usuario específico de un equipo, o en esta ruta para que apliquen a todo el equipo directamente. ¿Okay? Luego podemos tener n archivos de reglas trabajando juntos. Y podemos cargar, aparte de los tres conjuntos estándar, de los tres tipos de reglas estándar, podemos crear n conjuntos de reglas adicionales, llamarlos desde URL, etc. Y trabajar con una cantidad muy grande de conjuntos de reglas, aunque con una realmente es suficiente. Aquí tenemos las conexiones de reglas. Ya vamos a ver en el demo cómo se trabaja esto. Fíjense que tenemos las efectivas, las que están en el modelo, unas que jalamos aparte, las del usuario local y las de la máquina local. Bueno, y ahora sí, llegó el momento del demo. Para este demo vamos a utilizar el archivo estándar de AdventureWorks de ejemplos para aprendizaje de DAX, que lo tienen disponible en esta URL que se ve acá. Para los que no lo conocen, es un modelo de datos extremadamente simple con una tabla de hechos y 6 dimensiones. Y yo le he agregado acá esta tabla que simplemente tiene dos campos, donde este campo es un campo que tiene alta cardinalidad, todos los valores son distintos, tiene 600.000 valores, es creado con este DAX, es una tabla calculada con DAX. Lo van a tener disponible también luego en el archivo, y bueno, el código lo pueden ver acá en el video. Y bueno, lo estoy creando porque justamente esta tabla infringe una regla o un best practice de no tener campos de alta cardinalidad, pero con los datos, no a nivel de la estructura de la tabla, sino a nivel de los datos que tiene. Y ya vamos a ver cómo podemos hacer para trabajar también con los datos de los modelos, ¿no? En primer lugar, voy a abrir Tabular Editor aquí. Para comentarles un poco. Este es Tabular Editor 2. Tenemos el 2, que es la herramienta software libre y gratuita con la que podemos hacer todo lo que vamos a ver acá. Y luego está la Tabular Editor 3, que es una herramienta comercial y licenciada. Así que no se asusten si están buscando Tabular Editor y ven que les están cobrando, porque lo que tienen que buscar es el vínculo de Tabular Editor 2, esta versión que estamos viendo. Tabular Editor permite conectarse o permite trabajar de forma online y offline. ¿Qué significa eso? Online significa que yo le puedo dar acá From Database cuando le doy Open y conectarme a un servidor de análisis service tabular. Por ejemplo, yo aquí en esta ruta tengo uno en mi máquina, un servidor
particular de análisis service tabular o independiente como los que tienen las empresas para soluciones corporativas. O me puedo conectar aquí en Local Instance a un informe de Power BI que tenga abierto. Hay que recordar, yo tengo abierto acá este. Hay que recordar que cuando levantamos un informe de Power BI que está trabajando en import mode o en mixed mode, o sea que no es un live connection, digamos, contra un dataset u otro servidor de análisis service, él automáticamente levanta una instancia de análisis service, que es esta que está acá. Estas son las dos instancias que yo tengo instalada. Una es SQL Server 2019 y otra es SQL Server 2020. Perdón, 2017, no 2020, todavía no ha llegado. Y esta es la que levantó automáticamente Power BI. ¿Okay? Cada vez que levantó un informe de Power BI, se levantó una instancia de análisis service, que es realmente donde están los datos del modelo y el modelo en sí. El Power BI es, digamos, un frontend que se conecta con esa instancia. Si yo tengo abiertos 5 archivos de Power BI, voy a tener 5 instancias distintas de análisis service acá, cada una con un puerto diferente. Si yo quiero ver ese puerto, pues lo puedo ver, por ejemplo, con DAX Studio. Lo puedo abrir desde acá. Si lo tengo instalado como... me abre como external tool. Y acá puedo ver, fíjense, el servidor está en localhost por este puerto. Tabular Editor me da la facilidad de que yo pueda simplemente seleccionar el informe de Power BI. Y él lo que va a hacer es como si yo estuviera escribiendo aquí en server esta ruta que está acá, que es el servidor que es el servidor de análisis service tabular, que ese informe de Power BI levantó cuando lo abrí, ¿no? Siempre pasa esto. Esto no lo vemos, pero están las dos herramientas arriba, el Power BI Desktop y el análisis service tabular. Y si yo, por ejemplo, creo una columna en Power BI Desktop, automáticamente se manda un comando al servidor de análisis service, que es realmente donde se crea la columna, ¿no? Y luego se sincroniza con Power BI, obviamente. Esto es algo que no tenemos que entender en este momento, pero que, bueno, se los comento para que, por si no lo sabían, pues lo sepan. Entonces, puedo conectarme online, como lo estoy haciendo ahora. Ahí está, y fíjense que acá tenemos el modelo. Este es el mismo modelo del informe que acabamos de ver. Aquí están las tablas, fíjense sus campos. Aquí están las relaciones. Esto es Tabular Editor. ¿Ok? No les voy a explicar más porque sale fuera del alcance de esta charla realmente, para que nos alcance el tiempo. Luego hay otros videos en YouTube, en mi canal y en muchos otros, donde pueden ver cómo funciona Tabular Editor. Pero lo importante es que sepamos que la estructura que vemos acá es la misma estructura de nuestro informe de Power BI. Y que Tabular Editor trabaja leyendo el model.bim. El model.bim realmente es la estructura de nuestro modelo. ¿Okay? Son metadatos. Yo inclusive puedo, ahora estoy conectado a mi Power BI, que realmente es la instancia de análisis service tabular que Power BI levantó cuando abrió. Yo estoy conectado allí. Yo puedo venir acá, por ejemplo, y decirle guardar como. Y guardar, lo voy a poner, fíjense, model demo.bim. ¿Ok? Lo guardo ahí. Y guardé la estructura como .bim. Aquí me dio un error porque no tengo permiso para guardar en esa carpeta. No hay problema. Le doy continúe. Le voy a dar save as. Le voy a dar otra vez model demo.bim. Lo voy a guardar más bien en el escritorio, que sé que tengo permiso. Model demo.bim. Ahí está. Voy a abrir otra instancia distinta de Tabular Editor. La abro acá. Ahora fíjense lo siguiente. Mira, está vacía. Ahora voy a cargar ese .bim. Si vemos ese .bim, lo cargo de aquí. Lo puedo cargar desde From File. Y aquí está Model Demo, el que acabo de guardar. Lo abro. Y fíjense que tengo toda la estructura, todos los metadatos de mi modelo, todo. Incluyendo las tablas, los códigos Power Query para cargarlas, absolutamente todo. Es decir, en Power BI específicamente no me basta el .bim para restaurar un modelo que se me haya dañado, por ejemplo, porque el archivo de Power BI tiene otras cosas aparte del modelo, tiene la parte gráfica, los temas, el layout de mi informe. Pero sí me sirve, por ejemplo, para si yo tengo un servidor de análisis service tabular, yo con el .bim, si tuve un crash y se perdió todo el modelo, yo con el .bim lo puedo recargar de nuevo, porque aquí está la información de cómo se llena con datos y todo, toda la estructura
y luego las instrucciones en Power Query para que ese modelo sea poblado nuevamente con datos. Esto que acabo de hacer es trabajar offline. Estoy trabajando, no me conecté a un modelo tabular en línea, sino que me conecté directamente a un punto BIM. Cuando me conecto a un modelo tabular en línea, como lo hice acá con el de Power BI, con el archivo de Power BI, pues igual se extrae como una especie del model.bin también para trabajar. Y el tabular editor lo tiene como en su memoria. Yo puedo hacer un cambio acá de cualquier tipo, por ejemplo, borrar una tabla, lo que sea, y se guarda como en el model.bin que tiene tabular editor que cargó de ese modelo. Hasta que yo no le dé aquí de vuelta a este disque con este cubito rosa, no se guarda esos cambios en el modelo tabular. En el caso de la conexión offline, como que esta fue la que abrí con el punto BIM, vemos que aquí no está este icono, porque no tengo cómo guardar en una conexión en vivo. Entonces tengo que guardar de vuelta al model.bin que estoy leyendo. Si vemos el model.bin, vamos a verlo acá, vamos a verlo con un bloc de notas. Con un bloc de notas simple. Vamos a abrir el mismo punto .bin. Modeldemo.bin. Fíjense que no es más que un simple archivo JSON. Este es el modelo tabular. Aquí está toda la información del modelo. Toda. Esto es el punto .bin y es lo que abre el tabular editor y con lo que trabaja. Pero aquí no están los datos del modelo. Muy importante eso. Aquí está solo absolutamente toda la estructura del modelo, pero no los datos. Los datos van en otra parte. Y Tabular Editor 2 no trabaja con los datos directamente, solo con la estructura. ¿Okay? Aunque puede consultar datos, tanto del modelo con el que se está trabajando como de otro, no trabaja directamente con datos. Fíjense algo muy importante. Bueno, primero que es un archivo JSON y segundo quiero que noten algo que nos va a servir mucho para este demo, que es esto que está acá que se llama Annotations. Hace poco les mostré la estructura del Tabular Object Model y les dije que cada uno de los elementos podía tener anotaciones. Son estas que están aquí. Las anotaciones son básicamente valores libres que yo puedo colocar unidas a cualquier elemento del modelo tabular, a cualquiera. ¿Okay? Por ejemplo, aquí estamos viendo que esto es una columna, se llama estado-provincia, y fíjense que esta columna tiene estas anotaciones. Las anotaciones son completamente libres. Esta anotación, por ejemplo, esto lo marcó Power BI de esto. ¿Okay? Cuando yo a este campo le dije que el formato era texto y le dije que la sumarización fuera automática, que es lo que le colocamos arriba cuando marcamos el campo, él automáticamente setea estas anotaciones y después cuando abre el informe y se abre el modelo, lee la anotación para saber qué característica tiene este campo adicionales a las formales que son estas que están acá, ¿okay? Que son los valores realmente que sí son del propio modelo. Pero las anotaciones son básicamente etiquetas libres, que yo puedo colocar las que yo quiera en cualquiera de los elementos, tanto a nivel de tabla, de campo, del modelo general, en las relaciones donde yo las quiera colocar. ¿Okay? Si vemos en Tabular Editor, fíjense, estado, provincia, vamos a ver estas anotaciones cómo las vemos. Si me voy acá, vamos al que está conectado al modelo, estado, provincia, lo buscamos aquí. Estado, le damos acá. Estado. Vamos a ver por qué no me aparece. Veamos qué tabla es. Esta tabla que está aquí es State Province. Dentro de la tabla. Customer. Vamos a Customer. Customer, aquí está. State Province. Si acá a la derecha vemos las propiedades de esta tabla, más o menos como lo vemos en Power BI Desktop. Cuando marcamos un campo que vemos algunas propiedades en la vista de modelado, aquí los vemos todos o casi todos los importantes. Y aquí podemos ver esas anotaciones que acabamos de ver en el JSON. Fíjate que si yo abro acá, este es el que acabamos de ver, ¿verdad? Este que está acá, el Summarization Set By, y este es el de el formato. Entonces, ¿para qué son las anotaciones? Justamente para que las herramientas clientes que exploten estos modelos puedan leer cierta información que yo como desarrollador del modelo quiera transmitir.
¿ok? Para hacer algo, para que la herramienta cliente haga algo. En este caso, Power BI, al leer esto, sabe que este campo se debe formatear como texto y que la sumarización debe ser automática, ¿ok? Esto es muy importante porque las anotaciones se utilizan mucho en el Best Practice Analysis. Ahora bien, ¿cómo ejecutamos un análisis de Best Practices? Muy fácil. Voy aquí arriba a Tools y le doy Best Practice Analysis. O le doy F10 como dice allí. Cuando lo abro, aquí está el análisis. Fíjense que me dice que tengo 92 objetos que violan 15 Best Practices Rules. ¿Ok? Igualmente lo veíamos acá. Acá me decía que tenía 92. Este fue un análisis que me hizo automático. ¿Por qué? Porque yo le coloqué aquí, en esta parte, en esta que está acá, File, Preference, y veo aquí, yo le coloqué acá, aquí, le dije que podía hacer un escaneo de Best Practice en background. Es decir, que apenas abro el modelo, él lo hace en segundo plano. Y cuando hago un cambio en el modelo, él también lo hace en segundo plano. Si esto está desmarcado, este análisis automático no ocurre y tengo que manualmente llamar yo el Best Practice Analyzer. Otra cosa importante, aprovechando que estoy acá, y que yo siempre recomiendo es tener esto marcado, donde cada vez que haga un cambio al modelo, a la estructura del modelo, se va a guardar el archivo .bin que acabamos de ver en la carpeta que digamos acá. Eso sí, para todo, en la misma carpeta para todos los modelos que yo abra en Tabular Editor en una máquina. Pero automáticamente cuando hago un cambio, se guarda una versión del modelo. Entonces vas a tener todas las versiones allí. En el caso de que tengas un crash, pues vas a poder salvarte con ese archivo. Sobre todo en modelos tabulares. Como les dije, con un .bin nada más no puedo recuperar un archivo de Power BI. Luego, esto también tiene que estar marcado. Cuando yo desmarco esto, significa que soy un usuario básico, que solo voy a utilizar el Tabular Editor para modificar las cosas que están permitidas oficialmente, que son las traducciones, las perspectivas, los grupos calculados y los ítems calculados. Pero se supone que si yo estoy haciendo un Best Practice Analyzer es porque yo no soy un usuario básico, soy un usuario un poco más avanzado y sé lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces marco acá. Es importante porque si no, el Best Practice Analyzer tiene la opción de reparar cosas o reparar algunos de los issues sencillos. Y si esto no está marcado, no lo va a hacer porque pues está cuidando que no toques alguna propiedad no permitida en el modelo tabular. Le damos OK. Y luego, pues ejecutamos de nuevo Tools, Best Practice Analyzer. Y aquí me sale, vamos a ponerlo en grande. Me salen todas las reglas que yo estoy infringiendo, digamos. Aquí está la regla y aquí están los elementos. Elementos digo porque pueden ser campos, relaciones, etcétera, etcétera. Tablas inclusive que están incumpliendo con cada una de esas reglas que yo tengo en mi archivo de reglas que ya vamos a ver cómo lo gestionamos. Entonces, ¿cuál es el ciclo acá? Bueno, como les mostré antes, yo tengo todas mis infracciones, entonces tengo que decidir si es algo que voy a corregir. Que si es algo que voy a corregir, puede ser que tenga una corrección automática. Por ejemplo, este campo, aquí me dice, me dice, no uses tipo de datos de punto flotante. Que es una recomendación, si yo no necesito más de 4 decimales, debería trabajar con tipo de dato money, por ejemplo. Entonces acá yo decido que bueno, que sí, que esto lo voy a corregir. Como este es un caso sencillo, o una regla sencilla, que es nada más cambiar un tipo de dato, el Tabular Editor me propone acá generarme un script para su módulo de scripting que genere script con C# para corregir esa falla. ¿Ves? Yo le doy acá y él ya me pegó el script en el clipboard. Luego yo puedo venir acá, voy a quitar esto un momento. Si voy aquí, fíjense aquí, este es el script que me generó directamente. Si yo ejecuto acá, ya ese fallo quedó corregido. Si le doy acá, Manage Best Practice Analyzer, fíjense que ya no está. Ojo, que ese era un fallo que probablemente no era un fallo, sino que, mira, el campo yo trabajo con datos científicos, con datos muy pequeños, de monedas muy pequeñas, y necesito muchos decimales, no solo 4. Y yo decido que esa corrección no la voy a hacer. Bueno, es muy sencillo. Simplemente le doy acá a este ojito y le digo que ignore esa regla. Y aquí quiero que vean algo interesante. Fíjense que el campo es justo aquí. Si le digo que ignore las reglas,
¿dónde queda grabado eso? Eso queda grabado como anotación en el propio modelo. Si yo cierro acá, aquí puedo ver la historia. Que esto me muestra la historia de los cambios que va haciendo Tabular Editor en el modelo. Y abro aquí, fíjate que me dice que seteó una anotación en customer key .bestPracticeAnalyzer.ignore rule, o sea, en el campo customer key. Y esa anotación lo que dice es que la regla con el ID la ignore. Entonces eso queda guardado en el modelo. Si lo vemos, fíjense, customer key. Vamos a customer key acá. Y vemos las anotaciones en metadata. Aquí está, ¿ves? Aquí le estoy diciendo Best Practice Analyzer Ignore Rule. Ese es el nombre de la anotación. Es un nombre completamente arbitrario. Pero Tabular Editor le pone ese nombre porque es el nombre que luego él va a leer para saber si ignora la regla cuando yo ejecute otro análisis, ¿no? Directamente y sabe que no va a evaluar esta regla directamente. ¿Ves? Entonces, esta regla con este ID no la va a evaluar. Luego, por eso les decía que era muy importante el tema de las anotaciones. Es crítico en este tema del BPA. Luego, vamos a volver acá. Ya vimos que podemos ignorar una regla si no pretendemos corregirla, o inclusive un grupo de reglas. Le doy acá y se ignoran todas al mismo tiempo. Fíjate, ya no sale ninguna. Si me arrepiento o quiero ver las que ignoré, le puedo dar aquí mostrar ignoradas y me las vuelvo a mostrar y las puedo, digamos, designorar. Aquí me mandó un errorcillo. No importa. No importa. Abrimos de nuevo. No hay problema. Aquí vamos a ver si recuperamos y si no, pues reiniciamos. Vale, reiniciamos Tabular Editor. A veces te puede dar un error, no hay ningún problema, todo está respaldado. Yo voy a cerrar acá. Le voy a decir que no quiero que grabe nada con lo que no se va a grabar. O mejor si voy a grabar para que se grabe la anotación. Vuelvo a mi informe de Power BI y vuelvo a abrir el Tabular Editor. Y lo vuelvo a tener acá. Lo vuelvo a abrir aquí. Le vuelvo a dar Best Practice Analyzer. Y aquí lo tengo nuevamente. Si yo ignoré una regla y luego quiero ver las reglas que ignoré, la veo acá y aquí la puedo nuevamente, le doy al ojito y la designoro, digamos, la vuelvo a activar. ¿Y qué es lo que hace? Que bueno, simplemente la anotación se anula. Fíjense, si voy aquí, le doy Show History. Aquí en la anotación no la quita del campo porque ya está, sino que simplemente la deja en blanco. Entonces ya en ese campo, en Customer Key, no va a ignorar ninguna regla. Y listo. Vamos a cerrar acá. Volvemos al Best Practice Analyzer, lo disparamos otra vez. Seguimos viendo los errores y ese es el ciclo, es corrección o ignorar. Si quiero investigar más, quiero ir al campo a ver qué pasa, le puedo dar acá, ir a objeto y me lleva a ese objeto directamente en el árbol de Tabular Editor. Y aquí puedo examinar a ver qué está pasando, hacer un cambio, etcétera, etcétera. Luego, volvamos otra vez. Fíjense que cada vez que lo abrimos está lanzando el análisis nuevamente. Igual después de cada cambio automáticamente lo hace en background. Luego tenemos acá, podemos abrir directamente, aquí es donde se administran las reglas, ya lo vimos allá en la presentación un poco. Pero antes de verlo, les comento, aquí podemos colapsar todo y ver todas las reglas que están infringidas por categoría. ¿Ok? Y aquí podemos expandir todo. Y aquí podemos refrescar el análisis. Lo doy acá y lo refresco. Entonces, básicamente este es el ciclo. Yo puedo ir acá, algunas reglas van a tener para crear el script y las que tiene para crear el script tienen este iconito acá. Fíjense que es como la palita con la que puedo arreglar paredes, ¿no? Con masilla que se llama, huecos en paredes. Cuando le doy acá, simplemente lo que él hace es generar el script para corregir como este. Recuerden que ese es un script del Advanced Editor de Tabular Editor en C#, pero lo genera y lo ejecuta inmediatamente. No tengo que ir al scripting a ejecutarlo yo. Le doy acá y boom, corregido. Igual le puedo dar aquí, fíjense, si le doy en un grupo le doy y quedan corregidas todas de una vez. Eso recuerden que es en el caso de reglas que sean sencillas, porque no todas las reglas tienen un fixed expression como les mostré ahora en el PowerPoint, ¿no? Luego, este es el ciclo, verán que no es muy complejo. Aplico los juegos de reglas custom, puedo crear reglas nuevas, pero no necesito hacerlo porque ya hay bastantes reglas, inclusive cumplir todas estas es bastante complicado.
no necesitan aprender a programar con LinkU para hacer reglas porque pueden copiar las que están. Por ejemplo, hay una que tiene los meses en inglés y yo la copié y le coloqué los meses en español y ya te funciona. Y que valga la pena aprender LinkU para escribir reglas, pues yo creo que no. Yo creo que no porque si no eres programador y no trabajas con ese lenguaje continuamente, tienes mucho código que copiar y aparte que las reglas que está poniendo a disposición Microsoft son muchas y ya nada más que un modelo cumpla con todas esas, ya es bastante complicado como para hacer más. Ahora vamos a ver cómo trabaja. Estas son las reglas que se están aplicando, pero cómo se llega acá. Yo desde el propio análisis puedo darle acá y veo las reglas, ¿ok? O puedo hacer aquí Tools, Manage BPA Rules. Como les comentaba, si le doy acá en Effective Rules, veo todas las reglas que están aplicando y veo de dónde vienen. Por ejemplo, estas vienen todas de las reglas para el usuario local, que son estas que están acá. ¿Por qué? Porque en el modelo actual no hay ninguna. Las reglas en el modelo actual no van en archivos de reglas, sino que son grabadas dentro del modelo como anotaciones. Fíjense, yo por ejemplo voy a ver acá, las del usuario local, como les dije, hay una precedencia. Entonces, las del primero, las más importantes son las que están dentro del modelo como anotaciones. Luego las del usuario local, en este caso las de mi usuario que es Ricardo, que son las que yo puse en una carpeta específica, user, Nexus, Tabular Editor y lo puse allí. Y luego, con menos prioridad, las que están en la máquina que la ven todos los usuarios. Fíjense, en este caso yo coloqué el archivo, el mismo archivo, yo lo coloqué en las dos carpetas. Entonces es el mismo. Fíjense como son las mismas reglas con los mismos ID. Fíjense cómo aquí esta rayita significa que todas están anuladas. ¿Por qué? Porque las anula este que está acá. Entre más arriba, más prioridad tiene la regla cuando está el mismo ID, digamos. Si yo, por ejemplo, aquí en la máquina local, clono una regla, la duplico. Por ejemplo, voy a clonar esta, fíjense, aquí la dupliqué y la voy a editar. Y le voy a cambiar el ID. Le voy a poner aquí el nombre, no importa. Le voy a cambiar aquí el ID. Le pongo una X al final. Fíjate que esta ahora sí está siendo utilizada. ¿Ves? No está siendo anulada por esta que está acá. ¿Por qué? Porque le cambié el ID. Entonces, cuando los ID son distintos, aplican todas. Si yo tengo una regla aquí con una ID que no está en esta, no hay problema. Pero cuando el ID es el mismo, aplican las prioridades. ¿Ok? Entonces, igualmente, si yo ahora vengo y elimino esta, por ejemplo, tenemos evitar if error function. Le doy acá, vamos a ver esta column reference debe estar completamente cualificada. Esta que está acá, fíjense que esta está sobreescribiendo a esta. Si yo borro esta, por ejemplo, de este archivo, lo voy a borrar. Y vamos aquí abajo, fíjense que ahora esta no está siendo eliminada por ninguna. Entonces, si voy a reglas efectivas y voy aquí, fíjense que me dice, estas tres vienen de local machine, pero las siguientes dos perdón, las siguientes dos no, esta, que es la que acabo de eliminar de la de local user, la está tomando de la colección de las reglas en la máquina local. Si yo quiero pasar reglas al modelo, podría, en estos dos casos yo simplemente puedo ir al bpa rules.json y escribir reglas o quitar reglas a mano, pero no sería lógico si lo puedo hacer desde Tabular Editor, mucho más fácil. Pero para escribir reglas del modelo tengo que hacer anotaciones y eso sí puede ser más fastidioso, ¿no? Más complicado. Entonces, sí, yo lo que puedo hacer es tomar reglas de acá, por ejemplo, tomo estas 5 y las muevo al modelo directamente. Le voy a decir, muévelas a, le digo, muévelas, ¿a dónde las puedo mover? Abajo o arriba, ¿no? O aquí abajo o aquí arriba, que son las otras dos que están. Si hubiera otros juegos de reglas, me mostraría otras opciones. Le digo, muévelas al modelo actual y le digo que las clone. Las quiero clonar porque no quiero que las mueva, quiero que las copie. Cuando le doy OK, fíjate que estas quedan anuladas, ya no se están aplicando porque ahora están aquí. ¿Ves? Y cuando voy a regla efectiva, me dice de dónde están saliendo. ¿Ves? Reglas en el current model, de acuerdo a la prioridad. Si yo guardo acá, fíjense, son estas. Vamos a ver dónde están. Voy a guardar aquí. Voy a guardar el modelo. Y fíjense dónde quedaron. Si voy a model y veo las anotaciones, aquí están las reglas, ¿ves? Son estas reglas. Si me paro aquí,
Todas esas 5 o 6 reglas que copié, que son JSON, son texto JSON, ahora fueron inyectadas al modelo como una anotación. Si yo en este momento le doy guardar como y guardo el punto .bin, no, el model.bin y lo abro, a nivel de modelo voy a ver la anotación esta tal cual. Ahora les pido que crean en mí porque no tenemos mucho tiempo y quiero que terminemos la presentación. Pero así funciona. Esa es la prioridad. O sea, modelo, local user y current user. Ya con tener, desde mi punto de vista, sobre todo para un usuario básico, intermedio, uno mismo, con tener tu conjunto de reglas a nivel de usuario local o a nivel de máquina local ya basta. Ya es suficiente para hacer un buen trabajo. Esto es como que llegar a otros niveles donde está generando, hay reglas de distintas fuentes y tú quieres que se ejecuten todas, etcétera, etcétera. Pero ya con tener un conjunto de reglas, pues ya es suficiente. No me gusta meterlas en el modelo porque no le veo sentido. Así que con que estén acá o aquí, ya basta para... es cuestión de bajar el bpa-rule.json y copiarle una de las dos carpetas, ¿no? Ya tengo mi experto que me está asistiendo en la creación de estos elementos. Sin embargo, yo les voy a comentar qué más puedo hacer. Yo también puedo acá agregar crear nuevos archivos aquí directamente. Por ejemplo, le doy aquí, crear new rule file. Me abre esta pantalla y yo le digo, bueno, le voy a decir, no me importa qué carpeta está, bpa rules 4.json, por ejemplo. En descargas lo voy a crear. Lo guardo allí. Ok, aquí está bpa, no tiene, fíjense que está vacío. Yo puedo aquí comenzar creando las reglas a mano, pero no lo voy a hacer. Podría hacerlo copiándome de otras reglas existentes, por ejemplo, llenando los campos que ya vieron que tiene cada regla y puedo ir una por una. O le puedo copiar reglas de otro archivo, de cualquiera. Le puedo copiar reglas, por ejemplo, de acá. Igual me voy a marcar estas dos, y le voy a mover al archivo que acabo de crear, y le voy a mover reglas para allá, clonándolas para que no se borren del local user. Fíjense que quedaron anuladas por este que está aquí. ¿Ok? Entonces puedo agregar cuantos archivos yo quiera. Voy a agregar otro, crear nuevo archivo de reglas. A este le voy a poner bpa rules 5, porque ya tengo 4. Aquí está, y le muevo, ahora le voy a mover unas reglas de este. Voy a moverle estas. Si le muevo to, le digo que lo ponga en bpa rules 5. Y aquí están, ¿ves? Directamente. Entonces, ¿cómo es la prioridad? Ahora la prioridad es primero las del modelo, luego estas dos, y luego estas que están acá. En ese mismo orden se van a ir cancelando reglas con la misma, con el mismo ID. Con distinto ID se van a ejecutar todas. ¿Okay? Si en estos 5 conjuntos yo todas las reglas tienen ID distintos, todas se van a ejecutar. No es prioridad a nivel de archivo, a nivel de archivo son todos, sino a nivel de reglas con el mismo ID. Yo también puedo agregar el ID, vieron que creo un archivo, puedo incluir un archivo que ya esté, un bpa rule.json, o puedo incluir un archivo desde una URL. ¿Cómo lo hago con la URL? Le doy acá, le doy OK, me pide la URL, entonces yo tengo que venir aquí. Fíjense lo siguiente. Aquí, por ejemplo, está, este es el archivo de reglas de Microsoft, y le doy aquí raw. Muy importante esto, porque si cargan desde acá, no se carga nada. Tengo que llegar a este, que es donde realmente está el contenido del archivo. Copio acá, lo pego aquí, y ya tengo las reglas acá. ¿Ve? Aquí están todas las reglas, obviamente algunas están bloqueadas por los que están arriba, pues básicamente todo viene del mismo archivo de reglas, no son distintos. Entonces, fíjense, ya voy teniendo primero las del modelo, que son las que tienen la máxima prioridad, los dos archivos que cargué yo, que creé, y también puedo haber seleccionado uno que ya existiera. Este que cargué por URL, que la particularidad del que tiene del que viene de URL es que es solo lectura. Fíjense que yo aquí no puedo hacer nada, ni clonar reglas, ni editar, ni mover. Es como que lo cargo y ya. En cambio, los que yo he creado, todos sí tienen para que yo edite reglas, las mueva y todo aquello. Otra cosa importante, todos estos que creo tanto por URL como a mano, yo les puedo cambiar la prioridad, ¿ves? Entre ellos mismos. Pero siempre van a ir debajo, todo ese grupo, así sean 20, los que sean, la cantidad de bibliotecas de BP que sean,
siempre van a ir todas ellas, aunque yo puedo invertir el orden como quiera entre ellas mismas, pero siempre van a ir por debajo de las reglas que están cargadas dentro del modelo, pero por arriba en cuanto a prioridad de las reglas del usuario local y de la máquina local. Entonces, otra cosa interesante es que creé el archivo, pero todas estas reglas son cargadas también en el modelo, pero solo las referencias al archivo que las está llamando. Si le doy OK y veo acá el historial en Tabular Editor, si lo buscamos por acá al final, vamos a ver que, un momento, aquí está, ¿ves? Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Fíjense, la última que agregué, le seté una anotación al modelo como tal, que le estoy diciendo que utilice como archivo de reglas externo este archivo que está acá, que es una URL, y estos archivos locales que están acá. Puedo ver aquí la anotación si quiero, voy a modelo, veo la anotación, y aquí la tenemos, ¿ves? Best Practice Analyzer, external rule file, es esto que está aquí, ¿ves? La que cargué por la URL, que es el de solo lectura, más los archivos que yo mismo coloqué. Igualmente, si yo guardo ahora el model.bin con guardar como, y lo abro con un bloc de notas o con lo que yo quiera, voy a ver la anotación a nivel de modelo que con esta misma información que está acá. ¿Ok? Y estas que están acá, pues son las reglas que ya vimos que están en el current model, ¿no? Las que tienen la máxima prioridad. Le doy OK. Vale, entonces ya vimos cómo ejecutar el Best Practice Analyzer. Vimos que se puede ejecutar solo en segundo plano. Le puedo dar aquí clic y se abre directamente. Vimos cómo corregir automáticamente. Manualmente pues sería ir y corregir la causa que me está diciendo. Cómo ignorar. Por ejemplo, hay algunas reglas que capaz a mí no me interesa o que para Power BI específicamente no aplican. Como por ejemplo minimizar el uso de ciertas funciones en Power Query. Capaz para mí no aplica eso y le doy a ignorar. ¿Ok? Ahora, aparte del análisis online en vivo, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podemos tomar también y exportar. Aquí con el Advanced Scripting yo podría exportar los resultados del Best Practice Analyzer. ¿Cómo? Vamos a ver. Se los muestro. Ahora copio este script que también es hecho por Michael Kowalski, de quien les hablé en la presentación. Bueno, aquí está la fuente. Entonces, fíjense, este script lo que hace es llamar al BPA y exportar sus resultados. Le doy run. Vamos a quitar esto de acá. Le doy run de nuevo. Y aquí está. Ejecutó el Best Practice Analyzer y me dio los datos de salida. Esto lo puedo copiar yo en un Excel, por ejemplo, o en un CSV. Vamos a copiarlo aquí mismo. Y ahí los tengo y me sirve, o en Excel también lo puedo pegar y me sirve para incorporarlo en alguna carpeta de auditoría o que se genere automáticamente esto y la salida me la dé directamente un archivo y guardarlo en algún proceso, con algún proceso de DevOps, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa que yo puedo hacer, ya que el Tabular Editor es compatible con línea de comandos, yo puedo ejecutar el Best Practice Analyzer directamente en línea de comandos, así como está acá, ¿no? El Tabular Editor, por línea de comandos, permite conectar su modelo, ejecutar scripts y hacer otras cosas, pero una de las opciones que permite es ejecutar un Best Practice Analyzer. Y hay dos alternativas para utilizar el conjunto de reglas. No es como en la GUI que utiliza todo ese conjunto. O utiliza las reglas a nivel de la máquina. Si no le coloco ningún parámetro aquí en la línea de comando, que es la que estamos viendo acá, fíjense un poco mejor. Fíjense, aquí lo tienen, ¿ves? Starway, Tabular Editor. Le estoy diciendo que se conecte a un modelo tabular. Ese localhost SQL Server 19 es un modelo tabular que yo tengo allí. Ese que se llama LCBDBRR. Y al decirle "-a", le estoy pidiendo que haga un análisis de Best Practice Analyzer, ¿no? Entonces, él va a tomar una de dos. O las reglas a nivel de equipo local, o va a tomar
un conjunto de reglas que yo le pase como parámetro. Ahorita solamente quiero que vean que esto existe. No voy a entrar en mucho detalle con "-a". Otra vez aquí a hacer zoom. Le doy enter. Y ahí está ejecutando. Fíjense, aquí está, ¿ves? Ahí está haciendo, ¿ves? Está haciendo todo el VPA. Entonces, claro, al estar esto por consola, fíjense que me está diciendo, la salida es un poco distinta. Me dice, la columna tal viola la regla tal, por ejemplo, ¿ok? Entonces, claro, esta salida, al ser consola, yo la puedo incorporar también dentro de procesos de build y de DevOps de modelos tabulares. Si yo le pongo, aparte de la "-a", le coloco menos "b" pequeña o "-v", como le dicen acá en España, entonces la salida me la da directamente compatible con Azure DevOps. ¿Ves? Fíjense que me da estas etiquetas que dicen BSO, task.log issue, etcétera, etcétera. Y aquí entra a jugar el tema de la severidad de las reglas. Dependiendo de la severidad, tampoco voy a entrar mucho detalle en eso porque ya se nos acaba el tiempo. Dependiendo de la severidad de las reglas, cuando yo llame el BPA por consola, si yo infringo unas reglas con cierto nivel de severidad, entonces me va a disparar error, que es un error que yo le puedo pasar al pipe de Azure DevOps para que no continúe el build, sino que haga otra cosa. Mando un informe a los devs para que arreglen algo, o le mando el reporte para que arreglen algo antes de poder pasar ese modelo a la siguiente etapa del PI, a calidad o a producción. Entonces, claro, esto ya verán que tiene mucho juego y es espectacular tener a alguien, tener un amigo allí revisando que el trabajo esté bien hecho antes de romper algo que ya está funcionando, ¿no? Daniel Oettinger en la página powerbitips.com tiene un video espectacular que se llama "Tú estás deployando mal", donde explica solamente esta parte de ejecutar el análisis por consola y integrarlo en un PI de Azure DevOps en un video de 1 hora aproximadamente. Es súper interesante. Entonces, pues aquí ven todas las posibilidades que tenemos con esta herramienta para optimizar nuestro trabajo. Y bueno, eso sería todo. Creo que hablé todo lo del Best Practice Analyzer, no se me queda nada por fuera. No me queda otra sino darle mis más sinceros agradecimientos a los organizadores por haber aceptado mi ponencia y a los sponsors que sin ustedes pues este tipo de eventos no, la verdad que no podrían llevarse a cabo. Por aquí se me perdió el PowerPoint, discúlpenme. Sin ustedes pues no podríamos hacer este tipo de eventos. A ver, eso es, aquí está. Sin ustedes no podríamos hacer este tipo de eventos y llevarles nuestro conocimiento a la comunidad, así que por favor síganos apoyando. Infinitamente agradecidos y para mí ha sido un gusto. Muchas gracias NetCoreConf, un exitazo y un orgullo para mí y un honor estar en este evento, un evento de estas magnitudes y compartir escenario con profesionales que admiro muchísimo. Muchas gracias y hasta la próxima.